de hoy quiero compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Algunas historias que compartimos allá en la Ciudad de México con algunos amigos, con algunos pastores, con alguna familia, que veíamos cómo de repente entre los mismos hermanos de la fe, de repente pareciera que no somos hermanos de la fe, ¿no? Como que sigue habiendo cierta discordia, cierto enojo, cierto celo, muchas cosas que llegan a pasar. Entonces el Señor ponía en mí esta palabra y esta parábola, que estoy seguro que para todos es una de las parábolas más conocidas, es una de las que más la gente se sabe, la gente de fe, la gente que estudia la palabra, y me atrevería a decir incluso que es una de las parábolas favoritas del mundo cristiano. Es la parábola del hijo pródigo. Pero si bien esta parábola es de las más conocidas de nuestro Señor Jesucristo, por lo regular la parábola nos pasamos solamente viendo la mitad de ella. Ahorita van a entender por qué. Vemos en esta parábola al hijo pródigo, vemos en esta parábola al hijo menor. Recordemos que en esta parábola el papá tiene dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor. Pero la mayoría de las veces en que nosotros estudiamos o vemos esta parábola, nos enfocamos en el hijo menor. Vemos al hijo menor de alguna u otra manera porque nos hace sentirnos identificados y porque nos gusta la historia detrás de esta parábola. Vemos que el hijo menor es el que se aleja de su padre. Vemos el que se va, que le pide la heredad y se aleja. Va al mundo, lo malgasta, queda en ruinas. Después de que quede en ruinas, el hijo pues sigue cayendo en su vida, toca fondo, y después de que toca fondo y que se hace consciente de su condición, se arrepiente, regresa a casa y su padre lo está esperando. Lo recibe con los brazos abiertos, lo recibe con gozo en su corazón y le vuelve a aceptar como su hijo, y hace incluso una gran fiesta, que pide a toda la gente de servicio que esté a cargo que busquen el becerro más gordo, que lo maten, que lo compartan con todos sus amigos, porque el papá está lleno de gozo de que su hijo, que se había perdido, y de hecho vamos a ver parte de la parábola que dice: el que estaba muerto hoy resucitó, revivió, regresó a casa. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 15, prácticamente del versículo 11 al 24, es lo que acabo de decir. Esa parábola la encontramos ahí, Lucas 15, del 11 al 24. Y es una parábola que nos llama mucho, nos gusta, porque nos hace sentir identificados con el hijo menor. ¿A poco no? Nos identificamos con ese hijo pequeño, inmaduro, que de repente le falta a su casa, ¿no? O que de repente le falla a Dios, o que de repente se aleja y se va al mundo, y que quisiera disfrutar de las cosas que el mundo ofrece. Nos identificamos con ese hijo menor. Y nos gusta la historia y cómo termina, porque vemos también con ese amor y con esa gracia que Dios tiene para con nosotros, en donde, aunque hayamos estado en el mundo, cuando nosotros nos hacemos conscientes de nuestra condición, cuando nosotros nos hacemos conscientes de la situación en la que estamos, y cuando nosotros nos arrepentimos, vemos al Padre otra vez abriendo los brazos diciendo: regresa a casa. Y esa parte de la historia nos gusta mucho y nos identificamos con ella. Pero la parábola, si la quisiéramos leer completa, no termina en el versículo 24. Continúa hasta el versículo 32. Pero por algo, regularmente de esa parte ya no se habla, no se predica, no continuamos con la historia. Nos quedamos en lo bonito de saber que Dios siempre está esperándonos a que nosotros nos arrepintamos, a que nosotros seamos conscientes de nuestra condición y que regresemos a casa. Y en el cielo, y nos gusta decirlo, cada que una persona se arrepiente y regresa a casa del Padre, en el cielo hay fiesta. ¿Tampoco no? Es algo que decimos como mundo cristiano, y esa parte viene de esta parábola, y esa historia es la que tenemos allí. Pero hoy, hermano, no quiero hablarte justo del hijo menor. La palabra del día de hoy tiene como título el hijo menor. Y quiero que veamos esa segunda parte de la parábola, que es lo que nos está relatando
Señor Jesucristo, porque es una parábola dicha por Él. ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Qué nos está tratando de enseñar con esta parte también de la parábola? Porque tenemos ahí en juego dos personajes. Es el papá, que cuando nosotros la leemos, entendemos que nuestro Señor Jesucristo está hablando de Dios como Padre. Es el hijo menor, que es con el que todos nos identificamos porque nos gusta ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Nos gusta saber que Dios aún nos puede perdonar. Nos gusta saber que podemos regresar a casa. Nos gusta saber que Dios va a estar ahí gozoso cuando nos vea llegar y darle fiesta en el cielo. Esa parte es muy bonita de la parábola. Pero hoy quiero que profundicemos justo en la segunda parte, en la historia del hijo mayor, y que veamos qué papel juega en esta historia, qué relación tiene también con Dios, y cómo esta palabra pues va a hablar también a nuestras vidas. Quiero hablarte de ese hijo, el que nunca se fue de casa, de ese hijo el que siempre hacía lo que el padre le pedía, de ese hijo que estaba presente en la casa, que vivía allí, pero que ese hijo, su corazón estaba apartado de su padre. Y ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo esto con la misma palabra del Señor. El hijo mayor, muchas veces, hermanos, no lo vemos porque también nos identificamos con él, porque también encontramos rasgos de él en nosotros, pero esos rasgos no nos gustan tanto, porque no son los rasgos de la misericordia de Dios, son los rasgos de nuestro corazón. Son los rasgos de lo que podemos llegar y seguir arrastrando con nosotros, aunque estemos en casa, aunque nos digamos cristianos, aunque vengamos a una iglesia, aunque tengamos mucho tiempo en el Evangelio. Hay cosas de este hijo mayor con las cuales también nos identificamos. Pero como esta no vemos la gracia de Dios, o al menos aparentemente no la vemos, ahorita vamos a escudriñar la palabra, pero aparentemente no la vemos y solo vemos como pues es que su corazón estaba lejos de su padre, ¿no? Y se pelea con su hermano. Ahorita vamos a entrar más adelante. A veces, hermanos, permanecer en la iglesia o tener mucho tiempo de convertidos no nos hace poder llegar a la gracia o a disfrutar de la gracia de lo que Dios ya nos ha permitido tener. Y eso es parte de lo que vamos a ver en la historia del hijo mayor. Quisiera invitarles a que me acompañen con su Biblia. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15, y vamos a leer, hermanos, desde el capítulo 15, desde el versículo 11. Quiero primeramente que leamos rápidamente la historia del hijo menor y ya nos metemos a detalle en la historia del hijo mayor. Dice la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle el alimento. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos, para que alimentara a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidlo, poned anillo a su mano
y calzar en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí, hermanos, prácticamente es la historia que nosotros nos sabemos, con la que nos identificamos, pero hay una segunda parte que quiero que veamos y que analicemos. El hijo mayor, a partir del versículo 25, entra a la escena, aparece en la historia, y vamos a ver qué relación, qué interacción tiene con su padre, el hijo mayor. Vamos a ver del versículo 25 al 27 primero. Y dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Es decir, él todavía no sabía que su hermano, el que había desaparecido, había regresado. Él llega y se encuentra con una fiesta en su casa. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? El criado le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y salvo. Es decir, el padre, al ver que su hijo había regresado bien del mundo, de ver que su hijo había regresado sano y salvo, que no había pasado a más, que solamente fue lo que Dios lo llevó para que tocara a fondo, se hiciera consciente de su condición, llegara al arrepentimiento y regresara a su casa. Por eso el padre ha hecho fiesta. Hasta aquí todo parece normal. El hijo se está enterando de la situación, está viendo que su padre estaba contento, estaba gozoso, estaba haciendo fiesta, había hecho un sacrificio para compartirlo, para compartir su alegría de que su hijo estaba en casa, de que había regresado, de que estaba nuevamente bajo su cuidado. Si nosotros quisiéramos ver, sin continuar leyendo, ¿cuál hubiera sido una reacción cristiana del hermano mayor? ¿Cuál hubiera sido la mejor respuesta que él hubiera tenido? Yo me imagino que regresando del campo, posiblemente había ido a trabajar, que dejara todas sus cosas, que su corazón se sincronizara con la alegría de su padre y que saliera corriendo también a recibir a su hermano menor, decirle: hermano, te extrañamos, hermano, qué bueno que regresas, gloria a Dios por tu vida. Eso hubiera sido la respuesta más cristiana, más de alguien cercano a Dios, y más de un hijo que reconoce la autoridad de su padre y que le alegra las alegrías de su padre. Ese hijo hubiera hecho eso. Sin embargo, si nosotros continuamos leyendo a partir del versículo 28, vamos a ver la reacción que el hijo tuvo. Dice que entonces se enojó. El hijo, en vez de que se alegrara por su hermano, en vez de que se compartiera la alegría de su padre, por cualquiera de las dos vías, porque su padre estaba contento y él compartiera la alegría, o porque hubiera amoras a su hermano y entonces dijeron: mi hermano ha regresado, tenía dos alternativas diferentes para poder gozarse en la situación. La palabra nos dice que él se enojó y no quería entrar, no quería llegar a la casa. Me imagino que habría sido tal el coraje y el enojo que pudo haber sentido, que dijo: ¿para qué entro y me a la fiesta? ¿No? Me van a ver, mi cara habla, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nuestra cara habla, ¿no? Cuando estamos tristes y cuando estamos enojados? Aunque tú estás bien, sí, pero nuestra cara está así, hasta morada, no se pone del enojo. Me imagino que dijo, como en ese sentir, dijo: estoy enojado, no quiero ni entrar, no quiero ni verlo. Y entonces, mira lo que pasa. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Le reprocha al padre que haya elegido hacer un sacrificio por el gozo de que su hijo perdido regresaba a casa. Y le echa en cara su servicio, y le echa en cara su tiempo, y le echa en cara que siempre había sido fiel, que siempre había estado presente. Se lo echa en cara.
a su Padre. Dice, para gozarla con mis amigos, a partir del 30. Pero cuando vino tu hijo, ya no sacó de la familia, no sé si se dan cuenta. O más bien, ya se salió de la familia. Porque le está diciendo, cuando vino tu hijo, si yo ya no soy tu hijo, este es tu hijo, yo no sé si se nota, ¿no? Como detrás de niñas, la intención con lo que está usando esas palabras. Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, no fue él. Has hecho matar para él el becerro gordo, de lo más bonito, ¿no? De lo más valioso que tenías entre tu ganado, lo echaste y lo diste a que era tu hijo. Entonces el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. No sé si ustedes lo habían conceptualizado así o habían visto esa segunda parte de la parábola, porque regularmente en los estudios bíblicos, en las prédicas, en lo que encontramos en internet, vemos solamente la primera, porque sí nos identificamos con ese hijo menor, con ese imprudente, ¿no? Nos identificamos con ese inocente, con ese que le falta sabiduría, que se va, se pierde, que a veces se aleja, y nos gusta saber que la puerta está abierta, ¿no? Nos gusta saber que podemos regresar y que el Padre nos va a extender los brazos y va a hacer fiesta. Pero con el hijo mayor, Jesús lo dice por algo. No lo está diciendo al aire suelto. Vamos a encontrar, porque esto forma parte de esta parábola. Hermanos, muchas veces nosotros nos toca ser el hijo mayor. A nosotros, ese que tiene más tiempo de convertido, ese que tiene más tiempo de conocer de la palabra, ese que llegó antes a la fe y que a lo mejor a través de nosotros nuestra familia se acercó. Nos toca ser el hijo mayor, y el que seamos el hijo mayor no nos exime de que también tengamos todavía cosas en nuestro corazón que tengamos que trabajar, que tengamos que entregar, que tengamos que seguir buscando a Dios y haciendo su voluntad y no la de nosotros, de tratar nuestras heridas, de no generar rencor, de vivir el Evangelio, de tener, por eso les preguntaba cuál hubiera sido la respuesta cristiana: botar las cosas, ¿no? Dejarlas allí, salir corriendo al encuentro del hermano y abrazarlo como el Padre lo hizo, y decirle al Padre: papá, no te preocupes, yo ayudo a guisar el becerro gordo para mi hermano. En vez de enojarse, en vez de salirse de la familia y hacerlos a un lado, ¿no? A veces nos toca a nosotros ser esos hermanos en la fe, los maduros, por usar una palabra, los maduros en la fe. Y aún nosotros, hermanos, por mucho tiempo que lleguemos a tener el Evangelio, podemos seguir teniendo esos rasgos de celo, de envidia, de contienda, de pelea, de falta de misericordia, de falta de agradecimiento. Podemos seguir llegando a tenerlos. Ver la historia del hijo mayor nos pone cerca de la casa del Padre. Nos hace ver a nosotros cuando estamos cerca del Padre, pero estar cerca del Padre, estar cerca de su casa, no significa que nuestro corazón también esté cerca del Padre. No significa que nuestro corazón también se alinee con la voluntad del Padre. No significa que nos gocemos con la misma alegría que el Padre se goza y que busquemos las mismas cosas que el Padre se goza. Solo nos mantiene dentro de la casa, pero no nos mantiene a nuestro corazón cerca del de Dios. Nos deja ver rasgos de ingratitud, nos deja ver rasgos de envidia, nos deja ver falta de misericordia. Y estos tres que acabo de mencionar son de los principales estorbos que nosotros, los que tratamos de vivir la fe, nos encontramos para poder apreciar la gracia de Dios. Estos tres que acabo de mencionar son estorbos que nos hacen no apreciar la gracia de Dios en nuestras vidas.
una vida con ingratitud, una vida donde la envidia salga a flote y la falta de misericordia que podamos nosotros tener para con los demás, para con el bebé en el Evangelio, para con el hermano nuevo, incluso para con el hermano grande, maduro, que tiene sus años en el Evangelio, pero que todavía Dios está trabajando con él. Eso nos llega a estorbar para que podamos estar tan cerca del corazón de Dios, no solamente en su casa, sino cerca de su corazón. Eso, hermanos, me llevó a plantear una pregunta. ¿Qué pasaría si el hijo pródigo en la historia, o al menos cuando se puso el título, no lo pusieron por el hijo menor? ¿Qué pasaría si el título a la parábola se le puso por el hijo menor? El hijo mayor que estando en la casa, pues no estaba cercano a Dios. El hijo mayor que estando en la casa no estaba agradecido con lo que Dios ponía en él. El hijo mayor que estando y formando parte y disfrutando de todo lo que Dios ya le había dado, se la pasaba viendo lo que le faltaba. ¿Haría sentido? Sí, ¿no? Si lo quisiéramos ver así, el título también encaja. Un hijo pródigo, un hijo que aún estando en casa no aprecia ni valora lo que ponemos o lo que Dios pone delante de él. No basta con estar en la casa, hay que tener un corazón que se alinee con el corazón de Dios. Eso es lo verdaderamente importante de vivir en el Evangelio. No solo estar en casa, no solo estar presente, no solo asistir, no solo sentarnos a escuchar palabra, no solo salir a recibir a los hermanos, no solo servirle, sino que dejemos que nuestro corazón sea tocado, sea transformado por el Evangelio, para que saque todo aquello que sabemos que a Dios le desea. Ahora quisiera, con estos versículos que hemos leído, quisiera poner 5 puntos sobre los cuales vamos a profundizar un poquito más para entender. Punto número 1. El hijo mayor lo tenía todo. Ojo con lo que estoy diciendo. El hijo mayor lo tenía todo, pero nunca lo vio ni lo valoró. ¿Vale? Son 5 puntos extraídos del pasaje. El hijo mayor lo tenía todo, pero nunca lo vio ni lo valoró. En el versículo 31 podemos ver que dice él, el papá, le dice al hijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre le estaba recordando que todo, no le dijo, ¿sabes que esto te pertenece? No, le dijo, todo lo mío es tuyo. Estando en casa, todo lo mío es tuyo. Todas estas cosas son tuyas. El hijo nunca se dio cuenta que todo lo que estaba allí estando en la casa del padre le pertenecía. Era de él, era heredero, pero no lo veía como algo que fuera de él específicamente. Esto nos deja ver algo. Estar en la casa no nos da pertenencia. Ojo con lo que estoy diciendo. Estar en la casa no nos da pertenencia. Nos hace presentes, nos hace allí, pero no nos da pertenencia. Pertenencia es cuando ya tú lo tomas como tuyo. Tú lo cuidas, tú lo limpias, tú lo levantas, tú lo acomodas, tú lo arreglas. Llévenlo a sus hogares, con sus hijos. A mí en mi casa me pasa. Con mis hijos batallo a veces en intentar entender como eso, ¿no? De que ellos, al vivir bajo nuestro techo como familia, disfrutan de todo lo que es nuestro. Ellos disfrutan nuestro vehículo, ellos disfrutan del techo que tienen sobre su cabeza, ellos disfrutan la cama en la que duermen, ellos disfrutan del internet, la televisión, disfrutan de todo lo que hay en la casa. Pero ¿a poco no cuando les decimos, nada te traste? ¿Por qué? No nos pasa. A lo mejor no estoy ventaneando yo, pero nos llega a pasar. Ellos disfrutan de todo lo que como papás les brindamos, absolutamente de todo, pero eso no les da pertenencia. Pertenencia cuando ellos ven algo que está fuera de su lugar y dicen, en mi casa me gusta verla bonita, y se paran y lo acomodan. Cuando ellos se levantan y cogen sus trazas, cuando ellos van y los lavan, cuando ellos hacen algo por seguir manteniendo eso, que aunque no lo pagaron, lo están disfrutando, y cuando están bajo el mismo techo, sigue siendo de ellos.
En la vida diaria nos pasa. Pero esto que vimos en el día a día, que con nuestros hijos se puede hacer como latente de lo que está pasando, también nos pasa en la parte espiritual con nuestro papá, en su casa. Aquí, si podríamos decir, esta casa, esta iglesia, es casa de Dios. No me pertenece ni a mí, ni a mi familia, ni a la de los oficiales, es casa de Dios. Y todos nosotros somos sus hijos, estamos aquí, venimos, nos gozamos, disfrutamos, hay instrumentos, sillas, salones, cocina, todo lo que el Padre ha puesto para nosotros, pero hay pertenencia. Lo sentimos nuestro, lo hacemos nuestro, lo cuidamos como nuestro, lo mantenemos, estamos presentes. Vean que estoy haciendo la comparativa en mi propia casa con mis hijos, en la casa de Dios, y hablando de su reino, pasa exactamente igual. El papá le está diciendo, tú siempre estás conmigo. Todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor, Él nos dice, yo todo el tiempo estoy contigo. Aprende a valorarme, porque todo el tiempo estoy contigo y todo el bien te pertenece. Pero lo de Él no es como lo vemos aquí en la tierra. En su reino se vive diferente. Su lógica es diferente a la de nosotros. Pero todo lo de Él, lo de su reino, con su lógica, en sus términos, es nuestro. Los frutos del Espíritu, hermanos, ya son tuyos. El amor de Dios ya es tuyo. Ya lo derramó en esa cruz por ti. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, todo eso, hermanos, que es de Dios, es tuyo. Y a veces nos pasamos pidiéndole a Dios por más amor, por más paciencia, por más gozo, por más alegría, por más bondad. Hermanos, hagamos lo nuestro. Vivamos como lo que Dios nos ha dicho, ya nos lo dio. Disfrutémonos, gocémonos y no nos airemos como ese joven, el hijo mayor, que seguía con su hermano, porque el padre tuvo un detalle de gracia para con él, que él no necesitaba porque él vivía en su casa. Entonces les dije que iban a ser 5 puntos. Con Jesús nosotros podemos ver, y es importante que lo contextualicemos. Si nosotros vemos en la Biblia un par de parábolas previas a esta parábola, vamos a encontrar que tenemos primeramente la parábola de la oveja perdida. ¿De qué nos habla? De la bondad de Dios, ¿no? De cómo busca al necesitado, de cómo busca al que se ha extraviado. ¿Se dan cuenta? Viene manejando una misma línea de predicación nuestro Señor. Encontramos la parábola de la oveja perdida, luego encontramos la parábola de la moneda perdida, que también va en el mismo sentido. Él siempre lo dijo, Él no vino por los justos, vino por los que necesitaban perdón, vino por los pecadores, vino para sanar vidas, para salvar las almas. Y los justos, pues ya estamos en su casa. Pero el Señor viene trayendo estas parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida, continúa con la del hijo pródigo, y en la del hijo pródigo mezcló ya los dos conceptos. En el de, por supuesto, yo sigo buscando al que está perdido, aquel que se aleja de mi casa, yo lo quiero traer de regreso, y cuando regresa hay fiesta en el cielo. Pero también dejó un mensaje, y los que están en dónde está su corazón, se alinean con la voluntad de Dios, se gozan con las mismas cosas de Dios. Y para que no faltara, esas se las voy a dejar de tarea, como viene no es parte de la prédica, pero la parábola que sigue, la que continúa después del hijo pródigo, es la parábola del mayordomo infiel, que también muchos no se meten como estudiar, pero se nos va a dejar de tarea, esas llévenselas a casa, ¿vale? Ya hemos visto cómo nuestro Señor viene siguiendo una línea de predicación, haciéndonos ver lo importante y el amor que tiene de Dios por todas las personas que no conocen de Él, y dejándonos ver que nosotros estamos en su casa, que hemos sido bendecidos, que ya tenemos el Espíritu Santo con nosotros. A veces nos la pasamos peleando, con celos, con disputas, con peleas. Seguimos no disfrutando de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Y es parte de lo que el Señor también deja dentro de su palabra.
Esta parábola que nos habla de cómo somos los hijos y nos dice: tú estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, me hace plantearnos una segunda pregunta. Nosotros hoy estamos viviendo como herederos, estamos viviendo como hijos, estamos disfrutando de lo que es del Padre, o estamos pasando como esclavos en la casa del Padre. Mis hijos alguna vez dijeron: no somos esclavos, porque tienen que lavar, trapear, lavar los trastes. Pues somos esclavos, no, son tus cosas, ¿no? Pero nos cuesta trabajo entenderlo. A veces nos cuesta trabajo entenderlo. Digo, con los que tienen hijos me ayudan a entender en esto, ¿no? Les cuesta trabajo ver el esfuerzo que hay detrás de las cosas. Nos cuesta trabajo conectarse con el valor de las cosas. Y les cuesta tener pertenencia de las cosas. A veces necesitan que ellos gastarlo para sentir que es suyo. Pero Dios está haciendo todo lo que es del Padre, es tuyo. Dios está haciendo todo lo que es mío y en mi reino es tuyo. Disfruta, tenlo, está a tu alcance. Ya te lo di, ya eres heredero. Hazlo tuyo. Muchos cristianos, hermanos, hoy en día vivimos bajo la bendición de Dios, pero no disfrutamos de su paz. No disfrutamos de su gozo, no disfrutamos incluso de su provisión. Precisamente porque en vez de voltear a ver qué es lo que Dios sí nos está dando, como Dios nos está cuidando, como Dios nos está proveyendo, nos quedamos fijos en lo que nos falta. Vemos lo que nos falta, no lo que sí puso sobre la mesa. Vemos lo que nos falta, lo que aún quiere en nuestro corazón, pero no lo que ya tiene en sus manos, que ya Dios ha puesto con nosotros. Y es parte de lo que tenemos que ir cuidando en nuestro corazón. Ahora les dije 5 puntos, paso al segundo, en donde dice, el hijo mayor dejó entrar a su corazón resentimiento, ingratitud y envidia. Son cosas que nos deja ver a través de sus palabras. En el versículo 29 leemos: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esas palabras están llenas de ese rencor, están llenas de esa envidia por lo que el papá estaba haciendo por su hermano. Y dejó que aún estando él en la casa, disfrutando de la presencia de su padre, disfrutando de los bienes y las riquezas de su padre, dejar que esas emociones entraran a su corazón. Ese resentimiento le robó la alegría. Ese resentimiento le robó el gozo que pudo haber en su corazón. El servicio, hermanos, sin gratitud se convierte en una carga. Y a veces nosotros, los cristianos maduros, los que tenemos más tiempo en el Evangelio, llegamos a servir, pero si no lo hacemos con gratitud, se convierte en una carga. En vez de ser algo agradable para nuestro Padre, para que el Padre se alegre de nosotros y con nosotros, para sumarnos a su gozo y a su alegría. La envidia nos hace ver injusticia en donde hay misericordia. Y lo voy a volver a repetir. La envidia nos hace ver injusticia en donde hay misericordia. El Padre, en la Escritura dice, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Es decir, el Señor habló a su vida y le dijo: recibe, gózate, ten misericordia de él, porque andaba perdido y hoy está de regreso a casa. Y eso que fue un acto de misericordia, el hijo lo vio como injusticia. Como a él, que andaba afuera, que se gastó tu dinero, que lo malgastó, le das el becerro gordo y a mí ni siquiera un cabrito me has dejado para gozarme con mis amigos. Ven qué virtud había en lo que estaba pidiendo, para gozarme con mis amigos, ni siquiera para gozarme comérmelo contigo, para gozármelo ya con mis amigos. Entonces, esa envidia hace que las cosas que pueden ser misericordia las veamos como injusticia. A veces en el trabajo, por ponerles un ejemplo,
Cuando alguien ha trabajado mucho tiempo en una empresa en particular, recibe su sueldo, recibe sus prestaciones, tiene esa rutina constante por el pago de su trabajo, puede ser que no valore a veces ese trabajo y que se la pase quejándose porque ve afuera otros que hacen menos y ganan más, que reciben una bendición diferente a la que nos puede estar dando a nosotros. Y esa es una manera en que lo podemos ver. No sé si nosotros, hermanos, si les ha pasado que alguna vez hayan sentido eso. Cuando veamos que Dios bendiga a alguien más y que nos duele a nosotros. Eso nos ha pasado a muchos, en muchas ocasiones nos hemos llegado a sentir así. Yo he llegado a sentirme así. Cuando vemos que Dios bendice, y no se diga si es un impío, si es alguien que no conoce de Dios, y Dios lo bendice, y a veces es económico lo que más nos duele, que lo bendice económicamente, que aparentemente en su vida de paz, dice, Señor, y escuché las palabras que decía, yo te sirvo, ¿a poco no lo decimos? Las mismas palabras que el hijo mayor le estaba diciendo, si yo te sirvo, si yo te obedezco, ¿por qué al impío lo bendices? ¿Nos ha pasado? No tengo que ser el único. Hay que detectar, hermanos, cuando lleguen esas emociones a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque ese envidia, ese celo, puede hacer que dejemos de ver la misericordia de Dios y la transformemos en una injusticia. Ante nuestros ojos, ante nuestro criterio, en nuestra balanza, puede parecer injusto. Pero si Dios lo está permitiendo, algún propósito hay detrás. Y eso es en lo que tenemos que descansar. Les puse el ejemplo del impío, porque creo que la gran mayoría es que sí, ya lo hemos sentido, ¿no? Del impío, del de allá afuera, del que no conoce ni sigue a Dios, que prospere, que le vaya bien, que sea bendecido y nosotros no. Pero ¿qué pasa cuando no es el impío, sino es tu hermano? El que está sentado a la derecha o a la izquierda de ti. También lo hemos sentido. También hemos podido llegar a tener esa sensación de ¿por qué a él? ¿Por qué a mí? He llegado a escuchar de repente personas que son muy nuevas en el Evangelio y que crecen en el Evangelio rápido, y personas que tienen mucho tiempo que no logran tener un ministerio y se quejan de los nuevos. Al contrario, decir, pues gracias a Dios, ¿no? Hay misericordia y gracia y va a servir al reino. ¿Va a servir a Él? No a mí, no les interesa a los de Él. Entonces deberíamos alegrarnos con las cosas que le agradan al Señor. Deberíamos gozarnos con las cosas que le generan gozo al Señor. Y deberíamos dejar de preocuparnos por las bendiciones que reciben los demás y empezar a abrir los ojos para ver las que tenemos nosotros. Eso es algo que tenemos que trabajar bien dentro de nuestro corazón, para no dejar que estas emociones se cuelen, echen raíz y nos hagan perder el gozo que nuestro Señor tiene para nosotros. No dejemos que estas emociones se cuelen para que nos saquen la paz y nos roben el gozo de nuestro corazón. El punto número 3. El hijo mayor mostró falta de misericordia. Mostró falta de misericordia. Si vemos el versículo 30, leemos que dice, pero cuando vino tu hijo, se divorció, porque les decía al principio, inmediatamente el hijo se salió de la ecuación y los aisló. Papá, este es tu hijo, yo no. Estaba mostrando la falta de misericordia. Le eché en cara que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. En vez de alegrarse porque el perdido regresa a casa, en vez de alegrarse porque él compartía su misma sangre, que era su hermano, tenía una bendición de parte de Dios, un acto de misericordia para con él. El hijo mayor no le llamó mi hermano, tu hijo. Y me ha tocado a veces escuchar cuando se refieren a alguien más con ese, tu hijo, mi hermano, tu hijo, también vale su vida la sangre de Cristo. Y a veces caemos como en esa tentación, en ese desliz de dejar que esa emoción que pueda estarnos afectando el corazón se salga hasta nuestras oraciones. Tenemos que tener cuidado con eso y seguir viendo a las personas con misericordia. Seguir viendo a las personas con misericordia. Porque también vale en su vida, vale la sangre de Cristo. Su alma vale la sangre de Cristo, así como la tuya y la mía.
también lo vale. ¿Y quién de ustedes no se enoja cuando alguien ofende a sus hijos? Todos, ¿verdad? Como cualquiera. Por muy santificados que estemos, nos podemos enojar cuando alguien nos toca a nuestros hijos. Y cuando alguien toca a uno de sus hermanos, el padre se enoja. Estás tocando a uno de mis hijos. Aunque no te agrade lo que está haciendo, tú no eres el padre. A mis hijos se los he dicho. Cuando a veces se pelean entre ellos, Sofía quiere ser mamá, ¿no? Aaron quiere ser papá. Y les he dicho, un momento, el papá soy yo. Ustedes ámense como hermanos, respétense, aconséjense, pero el papá soy yo. Ella, pero nosotros no. Pero sí se los he dicho, hermanos. Y a nosotros nos pasa igual con nuestro padre. Él también nos dice, un momento, ¿por qué hablas mal de mi hijo? ¿Por qué le recriminas algo a mi hijo? Tú también eres mi hijo, pero el papá soy yo. Y hay que tener en claro eso, mis hermanos. Que no nos pase que por ser el mayor, por tener más tiempo en el evangelio, por tener más camino, por ya predicar, por ya servir, por ya hacer algo, se vaya de nosotros la misericordia y dejemos de ver a nuestro hermano como nuestro hermano. Que dejemos de ver que pague su vida la sangre de Cristo como tu vida y la mía. Es parte de lo que tenemos que cuidar de nuestro corazón. Ese resentimiento lo separó de la familia y en sus palabras lo expresó. Tu hijo, ya no fue capaz de decir mi hermano, sino tu hijo. Y el resentimiento fue el que lo separó de la familia. No pudo alegrarse con el perdón que su hermano recibió. No pudo alegrarse, porque no entendió en ese momento la gracia. El enojo le tapó los ojos a la gracia. No pudo ver lo que estaba pasando allí, y lo mismo nos puede pasar a nosotros en la iglesia. El hijo mayor no pudo ver a su hermano con amor, solo juzgó sus errores. Solo juzgó sus errores. Y parte de eso es la misericordia, que tenemos que seguir cultivando en nosotros y en nuestro corazón. Lo mismo nos pasa, hermanos, a veces hasta dentro de nuestras congregaciones. Y es que tenemos que entender algo, hermanos. La iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital. Venimos aquí a ser sanados. Venimos aquí a ser perfeccionados, a ser pulidos. Pero eso no termina hasta que morimos. Durante todo el proceso nos vamos a encontrar a hermanos imperfectos, sentados al lado de nosotros. Vamos a encontrarnos con hermanos imperfectos, hermanos con debilidades, hermanos con batallas, hermanos con luchas, hermanos con dificultades. Y no queremos nosotros ser los únicos perfectos en medio de todos. Tenemos que entender que aún nosotros tenemos que hacer cosas que el Señor tiene que trabajar. Nuestro orgullo, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra santidad. Tenemos muchas áreas con las cuales el Señor puede seguir trabajando con nosotros. No dejemos que esas malas emociones y malos sentimientos por los demás nos hagan perder de vista el amor, la gracia y la misericordia que Dios tiene, tuvo y va a seguir teniendo con las personas y con nosotros mismos. Tenemos que pensar mucho más en esto. El reto, mis hermanos, no es señalarlo como lo hizo él, tu hijo, sino abrazarlos y decirle, mi hermano. Eso es lo que tenemos que hacer los unos por los otros. Eso es lo que tenemos que hacer el que está enfrente con el que está atrás. Eso es lo que tenemos que hacer los que se sientan a la izquierda y los que se sientan a la derecha. Y aún con los que no vinieron. Y más aún con los que tienen más tiempo de no venir. Tenemos nosotros que seguir siendo ese faro y esa luz en medio de la oscuridad. Es parte de lo que el Señor nos mueve a que nosotros estemos haciendo. Y la realidad es que hace tiempo, creo que desde este púlpito lo llegué a compartir, una frase que dice: todos amamos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amamos la historia del hijo pródigo y el hijo menor. Nos gusta. Amamos la misericordia de Dios cuando se expresa en mi vida. Pero cuando la vemos en el enfrente, cuando la vemos en mi hermano, ya no me gusta tanto. Cuando la vemos en el impío, ya no me gusta para nada. Pero sigue siendo misericordia.
La misma que Dios tiene con ellos que tiene contigo, sigue siendo misericordia. Y por eso es que amamos la historia del hijo menor, pero como que no nos cuadra tanto la historia del hijo mayor, a lo mejor ni le estudiamos. También hay misericordia allí, y ahorita lo vamos a ver. El celo, el envidia, el rencor, el hacer chisme, el hablar mal de los demás, el juzgarlos, todo eso son piedras de tropiezo que nos alejan de la gracia y de la misericordia de Dios. Si celebras la misericordia cuando Dios te perdona, también debes de celebrarla cuando Dios restaura a otro. No es misericordia selectiva la de Dios, nunca lo ha expresado así. Él siempre ha dicho que su misericordia es abundante para todos y es nueva cada mañana. Y eso es algo que tenemos que meter muy en profundo de nuestro corazón. Su misericordia es nueva cada mañana y es abundante y sobreabunda para todos. Tenemos que aprender a amar a un hermano difícil. Tenemos que aprender a amar al hermano que nos confronta. Tenemos que aprender a amar al hermano más complicado, con el que chocamos en la manera de ser, ¿no? A lo mejor hasta en el mundo, hay personas con las que como que te sientes más afín y personas con las que no. Con el que no es al que más tienes que aprender a amar. Con el que no, con el que más choques, es al que más te tienes que acercar y ser de bendición con esa persona. Tenemos que aprender a perdonar al que nos ofendió. Tenemos que aprender a ayudar al que tropieza. No ponernos como fariseos a agarrar piedras y no querer lanzarlas. Acercarnos y extender la mano, ayudar al que tropezó. Nuestro Señor, eso fue lo que nos enseñó. Cuando querían apedrear a la mujer, que le encontraron adulterio, Él dijo que lance la piedra el primero, el que esté libre de pecado. Y cada que uno tropieza, acuérdense de ese pasaje. El Señor nos dice que lance la piedra el que esté libre de pecado. Nadie, hermanos, vamos a tener la capacidad y la autoridad de lanzar la piedra. Nadie. Tenemos que aprender a ayudar al que tropieza. Tenemos que ser misericordiosos porque nosotros también necesitamos de la misericordia de Dios. Nosotros también la necesitamos. Somos los primeros en necesitar esa gracia y esa misericordia de Dios. Cuarto punto, no dejes de valorar lo que ya Dios te dio. No dejemos de valorar lo que ya Dios nos dio. Y aquí quiero irme a la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, en donde la palabra del Señor nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, el hijo mayor tenía la herencia, tenía la presencia de su padre. Todo lo de la casa le pertenecía. Y nada valoró, nada agradecía. Él seguía solamente coexistiendo en ese espacio, aunque todo lo que era de la casa le pertenecía. De la misma manera, hermanos, a veces menospreciamos lo que ya Dios nos dio a nosotros. Nos ha dado una iglesia, nos ha dado donde congregarnos, nos ha dado pastores, nos ha dado oficiales, nos ha dado servidores, nos ha dado alabanza. El Señor trabaja alrededor de toda su casa, pero a veces solamente coexistimos, no hacemos pertenencia, no somos de ninguna iglesia, vamos a unas, vamos a otras, estamos aquí, estamos allá, no formamos parte de una familia, no somos una familia, y eso a veces nos hace que no valoremos todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor ya nos dio, y eso llevémoslo a nuestra casa. A veces nos enojamos porque no todos los que queremos que lleguen al Evangelio llegan, pero los que ya llegaron, los amamos. Somos ejemplo para ellos, les valoramos, les honramos, les respetamos, los impulsamos a que continúen el camino del Señor. Tenemos que ver lo que ya nos dio. Tenemos un trabajo y nos quejamos de nuestro trabajo. Hay una frase que leí en internet que decía que el que no tiene zapatos se haría feliz con unos zapatos. El que tiene zapatos pero ya están viejos sería feliz con unos zapatos nuevos.
El que tiene zapatos nuevos sería feliz si en su cajonera viera 10 pares de zapatos. Pero hermanos, el que no tiene pies, el que está en silla de ruedas, sería feliz caminando descalzo. Y a veces ese círculo es lo que nos hace no valorar lo que tenemos. Estamos solamente viendo lo que nos falta, lo que no hay, lo que sí hay en otro lado, pero yo no tengo. Aprende a valorar lo que tienes, lo que ya Dios te dio. Eso va a hacer que tu corazón se conecte y esté más cercano a disfrutar de la gracia y de la misericordia de Dios. Cuando dejamos de valorar lo que tenemos, el enemigo siembra la envidia, siembra la queja y siembra la comparación. Son cosas que no tenemos que dejar, y cuando las detectemos en nuestra mente, la comparación, la queja, la envidia, tenemos que inmediatamente llevarla, Señor, te la entrego a tus pies. Llevar nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Su palabra eso dice, que tenemos que aprender a hacer eso, llevar nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que honrar a Dios, tenemos que apoyar a su iglesia, tenemos que reconocer el valor de los hermanos, el valor de los servidores, que con todas sus imperfecciones, yo levanto la mano como el primero, hacemos la obra de Dios y la hacemos contigo. Somos una familia. No nos divorciemos como dice el hermano mayor, dice tu hermano y el padre. No, somos una familia. Todos los que estamos aquí en la casa del Señor. El hijo mayor no pudo disfrutar de lo que tenía en casa. Que a nosotros no nos pase lo mismo. Valoremos lo que Dios ya nos dio. Y voy al quinto punto. El padre sale también por el hijo mayor. Esa parte que nos gusta del hijo menor, del hijo pródigo, de que el padre sale a recibirlo con los brazos abiertos y que lo abrace, que le llama a las personas de servicio y le dice: póngale calzado, vístalo con ropa nueva, póngale mi anillo, mátenme al becerro. Ese mismo padre que sale a recibir, ese mismo padre sale y busca al hijo menor. Ese mismo padre no solo se goza y hace fiesta cuando alguien perdido que estaba en el mundo regresa a la casa. Ese padre también te busca a ti, aunque tengas 20, 30, 50 o más, con los años de Matusalén en el Evangelio. Ese padre sigue saliendo a buscarte. En el versículo 28 dice: salió por tanto su padre. Está hablando del mismo padre y dice: y le rogaba que entrase. Si ponemos la enseñanza como Cristo nos las quería decir, que era Dios el que estaba buscando al alejado, y era Dios el que está buscando al que está en casa, pero que su corazón sigue todavía alejado de Él, es nuestro Padre que sale a buscarnos en el encuentro con nosotros. Y Él nos dice: y rogaba para que entrase. No te salgas del gozo de tu Señor, regresa. Ese es el ruego que estaba haciendo el Padre con el hijo mayor. No dejes que la envidia, el coraje, las peleas, las contiendas, la comparación te alejen de la gracia. Ven, gózate, porque es un acto de misericordia. Es nuestro mismo Padre el que nos sigue buscando a nosotros para que regresemos a vivir conforme Él quiere que vivamos. Que aprendamos de la misericordia, que aprendamos de la paz, del gozo, que aprendamos a gozarnos con el que se goza y que dejemos de compararnos con los demás. Por el sueldo, por el trabajo, por el carro, por la casa, por cómo se viste, por cómo adora, por cómo predica, por todo estamos comparándonos con los demás. Aprendamos a gozarnos con lo que el Señor ya nos dio. El mismo amor con que corrió hacia el hijo menor, también lo hizo salir de la casa a buscar al menor. El problema no era estar fuera físicamente. El problema del hijo mayor no era que estaba fuera de la casa y que se estaba perdiendo de la fiesta, sino que estaba lejos del corazón de su papá. De que su corazón se gozó del papá, pero el del hijo no. Estaba lejos de su corazón. No estaban en el mismo sentido de la gracia y de la misericordia. Dios no solo busca al perdido afuera, también al que está sentado en su iglesia. Lo vuelvo a repetir. Dios no solo busca al que está perdido allá afuera, también busca al que está perdido pero sentado dentro de su iglesia con un corazón endurecido. También
también es el mismo Dios que sale a buscarlo al que está lejos que al que está sentado al lado de nosotros. Sigue siendo nuestro mismo Dios. Y vuelvo a recalcar, no basta con estar en la casa, hay que entrar en el gozo de nuestro Señor. No basta con estar en la casa, hay que entrar en el gozo de nuestro Señor. Así que hagamos una tercera pregunta. ¿Estás disfrutando de la fiesta? Hay una fiesta. Todo el tiempo está regresando gente a su iglesia. Todo el tiempo el Señor está ampliando, abriendo sus brazos, recibiendo a gente que se arrepiente, que se hace consciente de su condición, que está volviendo a los brazos del Padre. ¿Estás en la fiesta? ¿Estás disfrutando la fiesta o solo estás sirviendo con amargura? Tenemos que cuestionarnos eso. Y lo ideal sería que nos gocemos en la fiesta que el Señor tiene y hace cada que uno de nuestros hermanos hace consciente de un problema que tiene. Cada que uno de nuestros hermanos se arrepiente de algo que estaba haciendo mal. Cada que uno de nuestros hermanos rompe esa barrera y se acerca con el que más mal le cae, con el que extiende la mano para ayudarlo aunque no le caiga bien. Es decir, que reina la misericordia, que reina el gozo, que reina la paz, que reina la bondad. Cada que nosotros vemos algo de eso, nos gozamos en el Señor. Aunque lo estemos viendo allí, allá, y aún no llegue a mí. No dejemos que eso nos contamine, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y sus tiempos no son nuestros tiempos. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él sabe el momento para nosotros. Él sabe en qué momento te toca a ti esa cucharada de miel de parte de Dios. Pero mientras no vaya a ser una prueba del Señor, que veamos que el impío prospera para ver qué hay en nuestro corazón. No sea que sea una prueba del Señor, que algo le pase a nuestro hermano para que vea qué hay en nuestro corazón y qué sale de nuestra boca. No sea que sea una prueba la que Dios nos esté poniendo para que entonces diga, ok, estás listo para ser un buen mayordomo de todo lo que tengo para ti. Porque es así cuando Dios nos bendice. Cuando Él nos alista, nos prepara, cuando vamos a ser buenos mayordomos para lo que Él pueda poner en nuestras manos. ¿Cómo trabajamos nosotros, hermanos, con esto? ¿Cómo lidiamos con nuestro corazón cuando ya hemos sentido algo así? Cuando ya hemos tenido esa cosquillita de envidia, de celo, cuando ya hemos tenido esa cosquillita de ver mal al hermano, de criticarlo, de juzgarlo, tenemos que buscar y voltear para que nuestro corazón se vuelva un corazón agradecido. Esa es la raíz que puede hacer toda la diferencia, que nuestro corazón sea un corazón agradecido. Y en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, el Señor nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice, da gracias cuando esté bien. Dice, da gracias en todo. No dice, da gracias cuando sientas la misericordia de Dios en ti. Da gracias en todo. Cuando la veas en el otro, da gracias a Dios. Dice, da gracias en todo, en las buenas y en las malas, en la prosperidad y durante la prueba, en medio del fuego, en medio de la tormenta o en los pastos delicados donde nos esté pastoreando. Da gracias por todo, en todo momento. Mis hermanos, es importante que concluyamos en esto. La ingratitud del hijo mayor lo llevó a la amargura. La ingratitud del hijo mayor lo llevó a la amargura. El corazón agradecido transforma la perspectiva con la que vemos las cosas. No mira lo que falta, sino lo que ya tiene en Cristo. Ese es un corazón agradecido. Aquel que no se fija nada más en lo que le falta, sino lo que ya Dios le ha dado, lo que ya Cristo nos dio. En eso se fija un corazón agradecido. La gratitud abre la puerta al gozo de nuestro Señor y rompe las cadenas de la comparación. Es la gratitud la que hace la gran diferencia, que dejemos de estarnos viendo a través de los ojos de los demás, a través de las vidas de los demás, a través de las cosas de los demás,
Empecemos a verlos a través de los ojos de Dios. Empecemos a verlos a través de la relación que tengamos nosotros con Dios. Empecemos, mi hermano, y eso sería como un consejo que tendremos que seguir. Empecemos cada día con gratitud. Agradezcamos por la salvación, por mi familia, por la vida, por mi trabajo, por mi pareja, por mis hijos. Y me puedo seguir así un ratote. Tenemos tantas cosas por las cuales darle gracias a Dios, que no es posible que con una que nos pase el día se eche a perder todo el día. Seamos agradecidos, cultivemos en nosotros ese corazón de gratitud por todo lo que Dios ya nos dio, y aún más por lo que falta que nos dé, porque Dios es grande, Dios es vasto, Dios es suficiente. No se va a quedar corto cuando nosotros somos agradecidos con Él, cuando nosotros demostramos madurez para poder ser buenos mayordomos de las gracias y de las bondades de Dios. Dios las pone en nuestras manos, pero tenemos que cultivar ese corazón. Un corazón sano no lucha contra lo que Dios hace. Un corazón agradecido no se pelea con Dios si Dios está haciendo la obra en alguien más. Un corazón agradecido se somete y celebra su voluntad. Se somete y celebra su voluntad, sus planes. Un corazón agradecido lo celebra. Cuando dejamos que Dios sea soberano en nuestras vidas, aprendemos que su voluntad siempre va a ser mejor que la nuestra. Eso es una ley universal de Dios. Su voluntad siempre va a ser mejor que la nuestra, aunque no nos guste por donde quiera Dios llevar esa situación. Su voluntad siempre va a ser buena, perfecta y agradable. Y para cerrar, para concluir con la palabra, es importante que hagamos conciencia en esto. En la casa del Padre siempre habrá hermanos imperfectos. En la casa de Dios siempre habrá hermanos imperfectos. Pero nuestra tarea no va a ser juzgarlos, sino amarlos y verlos con los ojos del Padre. Así es como tenemos que caminar, así es como tenemos que vivir nuestra fe. Y se esperaría que mientras más maduros seamos en el Evangelio, pues seamos más misericordiosos, que seamos más bondadosos, que juzguemos menos, que abracemos más, que amemos más, que ayudemos más, que perdonemos más, que sirvamos más. Así es como se tendría que vivir la vida del Evangelio con un corazón agradecido. Lamentablemente el hijo mayor veía solamente a un pecador en su hermano, pero el padre seguía viendo al hijo. Que el Señor nos conceda, hermanos, un corazón agradecido. Eso es parte de la oración que tendríamos que hacer. Que el Señor nos conceda un corazón agradecido, que nos conceda un corazón misericordioso, que nos conceda un corazón lleno de su amor, para que podamos valorar lo que tenemos, para que podamos celebrarnos en su misericordia y en su gracia, gozarnos en su misericordia, tanto la que vemos en nuestras vidas como la que vemos en los demás. Eso sería realmente un corazón agradecido. Así que hoy Dios, hermano, nos está llamando no solo a estar en la casa, no solo a permanecer y a coexistir en la casa, sino a vivir con su mismo corazón. A vivir con su mismo corazón. Un corazón agradecido que no vive en la queja, que no vive en la comparación. Un corazón misericordioso que celebra la restauración de los otros, que celebra las victorias de los otros, que celebra la gracia y la misericordia que se vive en los otros, porque así tendríamos que ser. Un corazón rendido a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que hace. Y con esta frase quisiera cerrar. Un corazón que entienda que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Pongámonos de pie, mis hermanos, un momento. Vamos a cerrar esta palabra con una oración para que pues, el Señor siga obrando en nuestras vidas, siga obrando en nuestro corazón, siga poniéndolo